todos al Centro de Capacitación Nuevo Amanecer. Mi nombre es Dani García, soy sociólogo y a través de esta serie de videos vamos a ir abordando temas relacionados a la violencia en pareja, específicamente a cómo identificar situaciones de violencia dentro de la pareja y a cómo gestionar o aprender a gestionar nuestra interacción social, nuestra relación en la pareja para evitar situaciones de violencia. Como primer punto me gustaría que podamos definir qué se considera violencia desde un punto de vista, desde un enfoque social. Se define como el conjunto de actividades humanas destinadas a ocasionar daño o prejuicio, sea físico, psicológico, económico o sexual a otra persona, con el objetivo de dañar o agraviar a otra persona. Eso básicamente tiene que ver justamente con qué podemos definir o considerar como un acto de violencia. Y estamos enfocándolo específicamente en temas de pareja en este caso, porque los núcleos de la sociedad originalmente siempre se dice que son la familia. Y el origen de una familia justamente está en las relaciones de pareja, ¿no? En una relación de pareja que puede llegar a un noviazgo y que después de un noviazgo puede terminar pues en un matrimonio o en una convivencia. Posteriormente pueden tener en hijos y conformar lo que conocemos tradicionalmente como una familia, ¿no? Entendiendo que actualmente la familia se expresa de diversas maneras, pero cuyo núcleo o cuya esencia sigue siendo la misma, que es pues evidentemente la unión de lazos afectivos y sanguíneos de un grupo determinado de personas dentro de un espacio físico determinado, ¿no? Por lo general. La familia se puede definir como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, presente en todas las sociedades. Idealmente la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y básicamente lo que se convierte es, como decimos, en el núcleo, en el soporte o en el generador de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Dentro de este proceso se pueden generar o se generan situaciones de violencia que se empiezan o se entienden a identificar como situaciones normales, cotidianas, que están correctas, que son buenas o que aunque no estén bien pueden ocurrir y que hay que tolerarlas o que soportarlas, ¿no? De esta manera nos movemos hacia el siguiente punto: cómo se normaliza la violencia en el imaginario social. Es decir, a través de qué formas o de qué ejemplos la violencia se vuelve un comportamiento o un fenómeno socialmente aceptable, algo que está bien, con lo cual realmente no deberíamos sentirnos incómodos o sentir que es algo que debe mejorar o que es algo que debe cambiar. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos sencillos. El primer ejemplo es a través de insultos hacia otra persona, ¿no? Es muy normal, o tendemos a pensar que es muy correcto estar en un grupo de amigos y empezar a insultarnos. Claro, en ese sentido lo hacemos y lo manifestamos como una situación de justamente de confianza hacia nuestros amigos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si resulta que no conocemos a una persona y llegamos a tener algún inconveniente y insultamos a esa persona? O sin necesidad de tener algún inconveniente, porque ocurre también, nosotros llegamos y insultamos a esa persona. Bueno, eso es un tipo de violencia también. Es una forma también de querer hacer algún tipo de daño hacia esa otra persona y constituye una forma de violencia, ¿no? Insultos de todo tipo, como los que ya conocemos, desde los más graves hasta los más suaves, constituyen un tipo de violencia también, una violencia cotidiana, una violencia que a simple vista no perjudica ni tiene consecuencias graves ni para quien emite el insulto ni para el que lo recibe. Pero son formas sutiles de violencia que debemos también ir manejando. El segundo ejemplo tiene que ver con situaciones que se generan culturalmente a través del lenguaje y cómo nosotros a través del lenguaje justificamos este tipo de situaciones de violencia. Hay un dicho popular conocido en nuestro país y
no sé si en otras partes de América Latina, que dice que aunque pegue y mate, aunque pegue, aunque mate, marido es. Es decir, en este caso estamos hablando de una expresión coloquial que legitima o manifiesta que la violencia de género, en este caso, hablando de violencia de género, es algo que está bien, es decir, que está correcto. Que está bien que un esposo agreda físicamente, en este caso estamos hablando, a su esposa porque finalmente él es el marido. Entonces, de alguna manera, él tiene autoridad sobre ella y por ende, él puede hacer en cierta forma o él puede disponer de ella de cierta manera como él considere más conveniente. Y si considera que hay que corregir algún tipo de situación a través de utilizando la violencia física, pues que finalmente es tolerable porque es el esposo. Entonces es otra forma como a través del lenguaje nosotros legitimamos un tipo de trato cultural inadecuado que no debería evidentemente ser tolerado, porque realmente no es algo eh, que sea bueno ni que y que es algo además que está violando derechos evidentemente de la otra persona, en este caso de la mujer. El tercer punto tiene que ver justamente con cómo los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, correctamente los medios de información se legitiman los procesos de violencia. Es decir, vemos el típico anuncio donde está la chica pues casi que desnuda, sexualizada totalmente la mujer para vender una hamburguesa. Es decir, no hay relación, pero se busca a través de presentar a la mujer como un objeto de deseo sexual, eh, de vender algo. Entonces eso también constituye un tipo de violencia simbólica, utilizando la sexualidad y sexualizando a la mujer como una manera también de, en este caso, pues de atraer clientes. Pero es una manera también de ocurrir en un acto de violencia porque estamos generando una imagen eh, irreal de lo que realmente es, en este caso es una mujer, y de lo que realmente debe ser los medios de comunicación y su papel frente a la sociedad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo ocurre un tipo de violencia simbólica a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí quiero hacer un paréntesis, me gustaría que nos detengamos a pensar un momento. ¿Cuál puede ser la diferencia que hay entre agresividad y violencia? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española define la agresividad como una tendencia a actuar o a responder violentamente, es decir, como un instinto. La agresividad es realmente un instinto humano que se encuentra presente también en los animales y que constituye un proceso y una manifestación natural del desarrollo de todas las personas. Es decir, es normal manifestar agresividad. Es algo instintivo y es algo que todos los seres humanos y los animales tenemos y desarrollamos. ¿Qué viene a ser la violencia? Bueno, la violencia es de qué manera conscientemente actuamos para agredir o dañar a otra persona. Por ende, la violencia es algo que adquirimos dentro del aprendizaje social y de la forma en cómo nos vamos criando. Y la agresividad, que es simplemente una manifestación innata de nuestras cualidades como seres humanos. Justamente por esto se habla de que debemos tratar de luchar y erradicar los actos de violencia, porque la violencia, como mencioné, es una forma racional de utilizar esa agresividad con el propósito directo de dañar a otra persona, de causar daño. Y es ahí donde debemos parar y pensar por un momento y gestionar de mejor manera nuestras emociones para evidentemente tratar de incurrir dentro de lo menos posible en actos que desemboquen en situaciones de violencia, sobre todo cuando nuestra vida no corre peligro y no es justificable que nosotros reaccionemos de una manera violenta y agresiva. Como mencioné al inicio, a través de esta serie de videos vamos a ir
observando elementos relacionados a la violencia de pareja y vamos a ir enfocándonos en cada uno de estos elementos poco a poco. Este video cumple obviamente con el objetivo de ser una introducción justamente en la temática de la violencia y en este caso la violencia contra la pareja. Eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias.